Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a destacados periodistas de la historia mediática de nuestro país. En los comentarios que los internautas van dejando de entrevistas anteriores, habíamos recibido muchos comentarios que nos animaban a contar con don José Luis Cebrián Bonet. Y estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación de aquí para venir a Periodista Digital. Don José Luis Cebrián, muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, tenía que jugar como he jugado toda mi vida, a favor de la profesión. La verdad es que, si lo piensa uno, director de periódico desde los 21 años. No, 23, no exageremos. 23 años, aún así que se dice fácil. Bueno, fue una suerte, también un riesgo, y luego pues he tenido muchas experiencias en prensa diaria, un diario de la mañana, diario de la tarde, luego revista ilustrada, La Actualidad Española, que fue una buenísima revista, en mi opinión, de información general, y luego completé el ciclo vital trabajando en Europa Press Reportajes y luego en Europa Press Noticias, que fue de hecho mi último trabajo serio. Pues vamos a hacer un repaso de toda su trayectoria, pero por empezar con el inicio, ¿qué le metió a usted en el mundo periodístico? En el mundo periodístico yo no tenía ninguna experiencia familiar de ningún tipo, o sea que era el primero de la serie, por decirlo así. Mi familia se dedicaba a la industria textil en Barcelona, y entonces yo estudiaba la carrera de Derecho. Y un compañero me dijo, oye, ¿por qué no nos metemos en esto del periodismo? Y entonces, pues, ahí empezó todo, un primer fallo inicial, porque me presenté en el año 1954 en la Escuela de Periodismo y por lo visto llegué con los plazos rebasados y me metió una bronca tremenda una secretaria. Me dijo, ¿pero cómo vienen ustedes si ya está cerrado esto? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces el otro compañero mío pues lo dejó y yo dije, bueno, pues el año que viene voy a probar. Para mí el periodismo era lo secundario, el derecho era lo primario. Es decir, yo pensaba dedicarme a derecho internacional público. Me gustaba muchísimo toda la política internacional. Ese fue pues para ser algo secundario acabó siendo su vida. Bueno, lo que pasa es que hubo varios factores, unos factores sobresalientes, digo, incluso desde el punto de vista vital. Y es que descubrí la profesión. O sea, yo muchas veces digo, y quizás sea una butad, aunque alguien puede tener muchísimo amor al periodismo, y yo lo respeto, que diga, oh, estoy enamorado del periodismo, pero digo que puede estar tan enamorado como yo, pero más no. O sea que esa es una profesión en la que a veces me encuentro, yo ya he cumplido 81 años, que son muchos años, entonces digo, hombre, ¿cómo no estaré yo más metido ahora en estos jaleos de online y todo esto, ¿no? Luego reconoce uno que la vida tiene sus tiempos y cada uno tiene que estar en donde debe estar. Pero qué curioso que, siendo usted catalán, su primer gran periódico que dirigió fue el Diario Regional de Valladolid. Bueno, pero eso tiene una historia. Es decir, nos hacían venir en la escuela de periodismo, o el tercer curso, solo había 3 cursos, y el tercer curso nos hacían venir para controlarnos un poco políticamente. Yo creo que era el director general de prensa, que era Juan Aparicio, buenísimo periodista en mi opinión, pues hizo un invento mediante el cual la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona tenía el tercer curso aquí. Y entonces aquí yo vine y aproveché para 2 cosas, hacer periodismo, teníamos un horario de 3 a 9 de la tarde, o sea, y además con presencia, o sea, que los que faltaban les borraban y listo. Y como había estudiado Derecho, había acabado Derecho, pues lo que me planteé es hacer la tesis doctoral y los cursos de tesis doctoral, ¿no? Entonces tenía un horario un poco salvaje, por las mañanas en la universidad y por las tardes en lo de periodismo, o sea que entonces me planteé, bueno, pero aquí podría yo trabajar en algún sitio, ¿no? Y a través de un íntimo amigo mío que se llamaba Javier Ayesta, logré que me recibiera el director de La Actualidad Española, que se llamaba Antonio Fontán, hombre que luego llegó, fue el director del famoso Diario Madrid y presidente del Senado. Y entonces la entrevista fue bastante buena, porque de entrada me dijo, bueno, yo le expliqué un poco cuál era mi corta trayectoria y me dijo, bueno, pero vamos a ver, ¿tú de qué sabes?
Yo le dije, yo sé mucho de dos cosas, de política internacional y de fútbol. Y me dijo, bueno, la política internacional la tenemos cubierta y fútbol damos muy poco. Y entonces dije, bueno, ¿y entonces para qué he venido yo aquí? Entonces me dijo, yo tengo, como además tienes un horario, por lo visto, me ha dicho Javier Ayesta, que tenéis un horario muy cargado, si quieres tienes un sitio en el archivo. Y entonces yo contesté que inmediatamente dije que sí, entre otras cosas porque mi padre me había dicho, al trabajo no se le dice nunca que no. Trabajo, lo que sea, estar en el ambiente. Entonces empecé a trabajar en el archivo, cosa que me sirvió mucho. Por ejemplo, hice un estudio personal de cómo trataban los temas la revista Time y la revista Newsweek la misma semana. Para comparar los estilos para bien ver los diferentes. Estilos y la misma noticia cómo la trataban, ¿no? Conocí Le Monde, conocí el New York Times, periódicos alemanes no, porque nunca he logrado aprender alemán, pero en los otros idiomas pues me muevo relativamente bien y me sirvió profesionalmente, fue como un nuevo bachillerato, ¿no? Estupendo, me sirvió mucho. Este que tengo aquí es el ejemplar del diario El Alcázar del 29 de octubre del 63, donde anuncian en portada su nombramiento como director. Probablemente a algunos de los internautas más jóvenes, si decimos el Alcázar, le venga a la mente el último Alcázar, el de la etapa de la transición, contrario a la transición, y se olvidan de que hubo un Alcázar anterior. Fíjese, algo llamativo de este machete Alcázar es que no aparece, curioso, la cruz laureada, que era la seña de identidad del Alcázar de Toledo. Cuénteme un poco en qué ambiente llegó usted a la dirección del Alcázar, donde, por cierto, acaba de salir el señor Pablo de Irazázabal, que era el anterior director, y no sé si tuvo algo que ver, pero aquí algún amigo de la hemeroteca nos pasaba que había hecho una crítica por el tema del Mundial del Delegado Nacional de Deportes, que le habían obligado a rectificar en portada, el señor Elola Olaso. Pues bueno, sea lo que sea. Ahí yo llegué después de dirigir el diario regional de Valladolid durante 2 años, de una forma un poco tormentosa. Agua pasada no mueve molino. Perdón que le interrumpa, pero no salió porque usted quisiera. Bueno, sencillamente pues consideraron que era demasiado democrático el periódico y que era peligroso, y entonces le dijeron a la empresa que le quitaban el cupo de papel si yo seguía como director. Y entonces pues salí como director sin ruido, porque el cupo de papel era importantísimo para los periódicos. Allí aprendí lo que era la calle. Periodismo es la calle y periodismo son todas las noticias. Es decir, ahora cuando a lo mejor llegamos en esta entrevista a decir el futuro del periodismo, el futuro del periodismo es siempre el mismo, es la verdad. Es decir, un periódico tiene que decir la verdad, tiene que dar a los lectores un servicio y sobre todo, y eso es importantísimo, los lectores tienen que tener una confianza en ese medio, acuden porque se identifican con el periódico. Entonces, lo del Alcázar fue sencillamente, aunque me ofrecieron venir a Madrid, y yo entonces pues me lo planteé. Estaba en una situación después del cierre del periódico, más que de cierre del periódico, no, fue cierre del director, y entonces pues lo acepté. Dije, bueno, vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? El asunto estaba en una cosa importantísima, que es, aunque era el cuarto de 4 periódicos. Había 4 periódicos de tarde. Ahora, como no hay periódicos de tarde, todo el mundo dice, ¿y eso qué es? Como una cosa de la prehistoria. Bueno, había Pueblo, que era el primero, Madrid, que era el segundo, Informaciones, que era el tercero, y el Alcázar, que era el cuarto. Bueno, tampoco era una oferta deslumbrante, pero en fin, yo entonces pues me planteé el decir, bueno, vamos a ver esto cómo funciona, ¿no? Y empecé, y claro, me encontré inmediatamente con algo que ha sido uno de los factores que a lo largo de la vida pues he repetido, es que me gustaba mucho el periodismo, que tenía facilidad de montar equipos, aunque tenía llamemos, una varita mágica. Yo a lo largo de mi vida he tenido una suerte fenomenal, y es, aunque he descubierto valores en la gente, que he querido mucho a la gente que ha trabajado conmigo,
y que he querido mucho a los lectores. Es decir, yo no he hecho un periódico que saliera a ver a qué salía, ¿no? He querido mucho a los lectores y les he respetado extraordinariamente. Entonces, digo, algo haré bien porque te tengo que la tirada del Alcázar subió bastante en aquel periodo. La tirada del periodo. Alcázar yo la cogí con 18 de tirada y unos 11 de venta. Y cuando yo me voy al Nuevo Diario, una experiencia curiosa, 4 años después, estábamos en 120.000 de tirada, pero real, y de hecho unos 110, 111 de difusión, creciendo vertiginosamente. ¿Qué había producido eso? Pues había producido que salió bien una cosa de 3 dimensiones. Yo ahí, como siempre, trabajando, tenía la costumbre de hablar mucho con la gente, ¿no? Yo he tenido a mis órdenes, es un dato potente, he tenido 850 personas a lo largo de mi vida profesional a mis órdenes, redactores, no gente de talleres y eso. Y tengo ficha de todos, porque he hablado con todos. O sea, toda la gente que ha trabajado conmigo, pues se ha encontrado en un momento dado pues con que yo no solo era el director, sino que era una persona que atendía sus problemas, ¿no? Y eso, claro, hacía que eran amigos míos. Eso es dificilísimo de explicar, incluso de comprender. A mí, a lo largo de mi vida, he dicho, bueno, ¿y esto por qué se produce? Entonces, yo les transmití, le dije, mira, aquí tenemos que hacer un periodismo en 3 dimensiones. Primero, dinámico. Segundo, documentado. Y tercero, divertido. Es decir, tenemos que llegar a la gente. O sea, no puede ser una cosa como dogmática y como algo que el periodismo lo dice, el periódico lo dice y ya está, no, sino que puede haber diálogo. Cuidé siempre mucho, he cuidado mucho en los sitios donde he estado las cartas de los lectores, y he hecho mucho caso a los lectores. Entonces, una de las cosas que dio resultado, yo recuerdo un redactor que era peligrosísimo porque hacía un periódico interior en el que nos ponía al director y a todos fatal, ¿no? Y entonces se llamaba Mariano del Mazo, ya murió hace tiempo. Y entonces fuimos a tomar un café y me dijo, hombre, mira, Cebrián, tú lo que pasa es que nos dices a todos que hay que tener una dinámica continua. Bueno, y nadie sabe qué es eso, pero funciona. O sea que se produjo Esa sería a lo mejor la varita mágica de la que usted nos hablaba. Sí, ese una trato... varita, sobre todo una cosa que es encajar los golpes. Ya que habla de encajar golpes, una cosa que llama la atención, coincidiendo con su dirección del Alcázar, se aprueba la ley de prensa, la llamada ley Fraga. En el año 66. Y a los pocos meses de que entre en vigor, se produce una polémica interesante entre el diario Pueblo y el diario El Alcázar. El motivo, según me parece entender, es que hubo unas elecciones sindicales y usted hizo una cobertura muy crítica al oficialismo de esas elecciones, y eso a Pueblo, que era, digamos, el oficialismo de los sindicatos, salió contra ustedes. El argumento principal, hubo hasta gallitos de Emilio Romero contra el Alcázar, era que el Alcázar se las daba de aperturista cuando, según Pueblo, eran más aperturistas ellos porque ustedes tenían vinculación con los tecnócratas. Era más o menos el resumen de la acusación. ¿Por qué le dedicó tanto espacio Pueblo en aquel año 66 a meterse con el Alcázar? Bueno, yo creo que no era solo por lo sindical, sino que era por el esquema que se daba. O sea, una de las secciones que tuvo más éxito, pero también fue más debatida, se llamaba Radiografía de España, y eran los líderes. Y entonces ahí sacamos pues a gente, se sacó a gente como Dionisio Ridruejo, que era falangista, pero que había evolucionado. Y entonces nos llamaron la atención diciendo, es que esto no se puede. Ridruejo era ya un opositor Bueno, más que opositor, crítico. O sea, lo de opositor es más fuerte, ¿no? Entonces hubo un editorial en nuestro periódico que se llamó Diálogo melódico sindical, que hacía una serie de, yo creo que ironías, y que sentó fatal en Pueblo, y se produjo una colisión, pero que no fue cruenta. Es decir, yo en parte creo que si había el problema que había era pues porque el periódico iba para arriba
y Pueblo lo notaba. Pueblo tenía un mando único en la prensa de la tarde y el Alcázar pues ahí le hizo sombra durante un tiempo, ¿no? Luego lo del Diario Madrid fue muy distinto, porque el Diario Madrid, pilotado ideológicamente por Calvo Serer, era más profundo, pretendía una monarquía democrática pero muy avanzada, y entonces ahí el gobierno tiró a matar. O sea, claro, hay que contar con que tanto el Madrid como luego el Alcázar fueron eliminados. Luego daremos en ese proceso que quizá se recuerda poco, porque en Madrid quizás se recuerda más y recuerda menos el de Alcázar, y yo quiero tratarlo con usted, pero antes de llegar a ese paso, me quiero dejarme el Nuevo Diario. ¿Por qué no hemos terminado cuando el Alcázar está bastante alto, digamos, el que es un poco el capitán del barco, y por lo tanto podría parecer recomendable no tocarlo, a ver si llegaban incluso a liderazgo, se lleva usted a la mañana para empezar un periódico de cero? Bueno, ahí hay una experiencia que es que Fraga dice: si ustedes cortan el ritmo antirrégimen, dijo, o la petición que han hecho de un diario, se la concedo. Entonces hubo un pacto extraño, porque tampoco estaba escrito, y entonces se frenó un poco la polémica con Pueblo, y entonces él concedió Nuevo Diario en el año 1967. Se sacó a toda velocidad, como diciendo que no se arrepientan. Y entonces ahí se eligieron a varias personas que podían ser directores, y uno a uno dijeron que no, entre ellos Jesús de la Serna, es decir, un primer espada. Y luego la empresa a mí me dijo: bueno, pues la puesta en marcha podrías hacerla tú y tal. Yo no lo hice con gran ilusión porque sabía que romper en la mañana iba a ser durísimo, y luego sobre todo por una cuestión de formato, es decir, que el formato del Alcázar era un tabloide un poco largo, pero era un tabloide, y el periódico que se hizo era el doble, el periódico era una gran sábana, y los periódicos grandes no han tenido éxito en España nunca. Tampoco lo tuvo el Nuevo Diario. El Yat era una cosa enorme. El Yat era grande, las bibliotecas es incomodísimo. Que luego lo tuvieron que modificar y eso. Y entonces la salida del Nuevo Diario fue una cosa estratégica, fue en el año 67, el 27 de septiembre del año 67, y entró y costó, nos recibieron duramente, el pueblo nos metió un torpedo terrible. Dice usted 27 de septiembre y ya el mismo septiembre en la portada de Pueblo. Sí, en la portada de Pueblo nos recibieron diciendo ND, Nuevo Diario, nada dentro. O sea que la recepción fue verdaderamente simpática. Porque tuvo ese detalle de cariño. Bueno, luego Nuevo Diario lo que tuvo es una gran influencia, incluso en proporción, por ser periódico de la mañana, tenía más resonancia su línea editorial aunque la del Alcázar. Porque el Alcázar era un periódico... El Alcázar, una de las cosas que logró fue conectar con, por ejemplo, con el mundo del deporte, con el mundo de los toros. Claro, un genio ahí, Vicente Zavala, que era intimísimo amigo mío, que luego pasó a ABC y yo volví a trabajar con él, y que luego murió en un accidente de aviación en América. Pues el fenómeno del cordobés y el fenómeno de Vicente Zavala, que era contrario al cordobés, cuando yo fui vino porque yo le llamé, dije, yo quería limpiar la crítica de toros. La crítica de toros durante muchos años en España estaba, si no vendida, sí rara, o sea que no había mucha independencia en los toros. Y entonces yo dije, hay que buscar un crítico joven, y vino a verme. Recuerdo que fue un día por la tarde, hay que contar con que el periódico Alcázar era de la tarde, por tanto la tarde en el periódico era muy tranquila. Y vino y me dijo, yo sé seguro que no me va a fichar. Yo digo, bueno, ya lo veremos, ¿no? Después de la conversación. No, es que yo soy contrario al cordobés y el Alcázar es muy a favor del cordobés. Yo dije, un momento. Si yo le ficho a usted es para que haga una crítica independiente. Si hace crítica independiente, pues estará a favor o en contra del cordobés según la faena que haga. Supongo que usted es un hombre honrado como crítico. Sí, sin duda, tal. Digo,
Y claro, yo me reservo el poder hacer los reportajes que quiera del Cordobés. Concretamente, hubo un reportaje maravilloso que se tituló 150 preguntas a Manuel Benítez el Cordobés, que lo hizo Jesús Hermida. Y tuvo un éxito de venta increíble. Una de las cosas que me corrigieron, que yo tenía equivocadas, es que yo pensaba que José María Jesús Hermida era los que había comenzado en la escuela Pueblo, por así decirlo. No. Y que no, empezó en... No, Jesús Hermida trabajó conmigo en la Actualidad Española durante varios años. Y luego yo me lo llevé al Alcázar. Y en el Alcázar un día vino a verme y me dijo, oye, he tenido una oferta, Pueblo me paga el doble de lo que cobro aquí. Yo le dije, vete, es una ocasión con la edad que tú tienes. Hombre, es que me cuesta a mí tal. Digo, tú verás, eso. Mi opinión es que si a ti te ofrecen el doble, que es como en la película de Ciudadano Kane, pues acepta. Y entonces se fue, él estuvo poco tiempo en Pueblo. Le dieron toda la última página y lo hizo muy bien. Era un reportero, es un reportero sensacional y una de las mejores personas que he tratado en mi vida. Yo lo considero un intimísimo amigo y sobre todo que es bueno, es una buena persona. Otra figura que estuvo en aquel Nuevo Diario y que ha estado aquí además hace relativamente poco fue don Pedro Calvo Hernando. Hombre. Que cuando le preguntamos por una sección muy polémica que era de domingo a domingo, fíjese, ya en el año 68 era lo que podemos llamar, ahora se da mucho, pero en aquel momento sería menos, el periodismo sobre periodistas, ¿no? Haciendo una especie de análisis de lo que decían, de manera un poco divertida, hasta irónica a veces. Y le preguntamos por la sección y dijo que era cosa suya. Sí, era un invento mío. Yo he tenido muchos inventos, o sea que yo tengo una gran creatividad que nace de un folio en limpio. O sea, a mí me dan un folio en limpio y inmediatamente se me ocurren cosas. Pero eso me ha pasado desde el principio del periodismo, que dije, bueno, hay que responder a lo que la gente pregunta. Nosotros no estamos aquí para hacer periodismo bonito, tal, sino que la gente quiere saber cosas, quiere saber la verdad. Entonces, estaba en Diario de Diarios, que era director de Diario de Diarios, que era un resumen de las editoriales y las principales informaciones que se daban, que tuvo bastante éxito, era por suscripción. Y entonces yo le seguí y dije, bueno, le llamé y le dije, mira, hay una sección que me gustaría hacer que es de domingo a domingo. Y entonces esta sección ha de ser como un resumen de lo que es la actualidad política, pero vivo, que lo entienda la gente, o sea, que no sea una cosa que lo vean los políticos y que les guste y tal, pero... Y entonces él dijo, bueno, pues podemos hacer un número 0. Yo dije, sí, mira, hay una sección que también me gustaría que la pusieras, que es Futuro Inmediato. Aquí muy bien, pues sí, esto. ¿Y qué sería Futuro Inmediato? Pues sería decir, bueno, pues la semana próxima hay estas cosas. Muy bien, eso se puso en marcha y tuvo una resonancia desproporcionada para la tirada que tenía entonces Nuevo Diario, que era baja, y me llamó el propio ministro Fraga. Me llamó además un día por la noche, estaba yo en Talleres, recuerdo, que le llama el ministro tal. Me dijo, Cebrián, he visto esta sección, que usted verá lo que hace, la sección de Pedro Calvo Hernando, de domingo a domingo, pero lo que le pido, por favor, es que quite usted la subsección Futuro Inmediato. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si es lo de la semana siguiente. No, porque parece que es como un anticipismo, eso no es tal. Bueno, digo, bueno. No le gustaba al digo, gobierno. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Una orden o qué? No, es una petición personal que yo le hago. Estaba muy reciente el que nos había concedido el periódico y no iba yo a enfrentarme ya tan pronto, ¿no? Entonces dije, bueno, muy bien, de acuerdo, pues yo la quitaré la semana. Y por tanto, esa sección tuvo una vida muy corta. Qué curioso que le molestara tanto al gobierno aquel anticipo de lo que iba a pasar. Yo ¿no? lo que no sé es lo que le molestara o no, pero Fraga en eso era tajante.
Por buscar críticas que había en aquella época contra el Nuevo Diario, hay una que me llama la atención y quería comentar por si algo es verdad. Muy al poco tiempo de empezar el periódico, cuando ya como un mes, a usted ya le expedienta la dictadura, no sé si por el domingo Bueno, domingo o por algo. el régimen, llamemos, Y dictadura entonces compleja. los tres periódicos aperturistas del momento, que son el Alcázar, Nuevo Diario y Madrid, dan amplia información del expediente, incluso con foto en alguno de ellos. Y entonces, desde la prensa oficialista, esto concretamente lo dice el Arriba, Cristóbal Páez, también Emilio Romero, lo que dicen, ¿por qué informan tanto de que han expedientado el régimen al director, señor Cebrián Bonet? ¿No será, que es lo que está insinuando, que es lo que está buscando el Nuevo Diario, que le sancionen para poder presumir de demócrata? Eso es más o menos lo que decían Arriba de Cristóbal Páez. Yo no me puedo meter en la cabeza de aquellos señores. Yo creo que es más el dramatismo de verlo históricamente que lo que había en aquellos momentos. O sea, el tardofranquismo fue bastante positivo. Fraga fue un hombre que yo creo que era demócrata, yo le respeto mucho, cerró el periódico donde yo estuve y además tuvimos unas palabras terribles, él y yo, personalmente, pero luego, cuando yo llegué al ABC o eso, pues yo le di opción de que colaborase en el periódico, porque era una figura destacada. Fraga era un hombre honrado, con muy mal carácter, eso yo creo que le perdía, o sea que tenía incontinencia vital, ¿no? Y entonces se le está juzgando demasiado duro. Yo creo que hay que valorar mucho todas aquellas personas que contribuyeron a la ley de prensa, y aunque algunos nos dejamos jirones de nuestros trajes o de nuestra carne, pero el balance fue muy positivo. En todo caso, usted nunca buscó provocar a la dictadura para que le expedientaran, ¿no? Que es lo que le acusaban es que a usted. no hablábamos de la dictadura, entonces, o del gobierno, digamos, que provocara al gobierno. El régimen, pues la expresión era el régimen. Usted no buscaba provocar al régimen. Mi estilo no ha sido nunca provocar, sino informar. Lo que pasa que si la realidad española era abierta, pues había que informar abiertamente. Lo otro... Pues pasar a otro tema. Tengo entendido que el tema de Maciel del año 68, tanto al Alcázar como sobre todo al Nuevo Diario, le vino bastante bien por cómo informó. El Alcázar ya estaba en su órbita, el Alcázar tenía una gran vitalidad, seguía, quizá hubo un error por parte de Luis Apóstol, que me sustituyó a mí, aunque no sé si le faltó un poquito de creatividad, o el periódico perdió fuerza, o nos desgastamos en la empresa al tener el Alcázar y Nuevo Diario, pero el tema Maciel, que fue el que ganó en Eurovisión, pues nos dio mucha venta, porque ese día, si tirábamos solo 12 o 15.000 ejemplares en Nuevo Diario, ese día tiramos 50 y los vendimos, 50.000, que se dice pronto. El arriesgarse un día porque una chica gana en Eurovisión y la gente lo compró. Pero sé que en materia de espectáculos Nuevo Diario estaba por delante de sus competidores. No en una materia de espectáculos. Yo ahí nunca he dicho, las secciones son todas lo mismo. Sí. Es decir, entiendo. Ahora lo que pasa es que la parte de opinión pues tiene mucha más responsabilidad que dar a toda plana a Maciel o lo que fuera. Pero desde el punto de vista... llamemos, de contacto con el lector, yo noté que el Nuevo Diario tenía el problema de las agujas, o sea, que podías tener mucha venta un día, pero que nos faltaba la fidelización. Y por tanto, que claro, era un problema, porque dices, ¿qué tiramos? ¿Cómo va esto? Nuevo Diario no fue un éxito. O sea, faltó conectar con la gente. Y luego hay que reconocer pues que claro que la propia empresa tuvo un desgaste muy fuerte con los dos periódicos a la vez. ¿Por qué en el 19 de mayo del año 68 nos encontramos con un recuadrito en portada que dice que Cebrián Bonet deja la dirección de Nuevo Diario? El motivo oficial que dice la nota oficial es: José Luis Cebrián Bonet abandona temporalmente la dirección de Nuevo Diario, aunque luego nunca volverá a ese cargo al menos, para dedicarse al montaje del equipo mundial de pesa. Bueno, el equipo mundial es un invento mío, por lo siguiente, es decir, el periódico El Alcázar, siendo un periódico que había sido pequeño, al ir a crecer, una de las cosas, aunque yo no sé si inventé o contribuí a inventar, era controlar mucho el papel que dábamos, porque el papel es mucho gasto.
y entonces, sin embargo, abrir líneas a salir al extranjero frecuentemente. Es decir, que el periódico no fuese español, que fuese un periódico con audacia. Y, por ejemplo, pues una de las cosas que se nos ocurrió inventar es el equipo mundial. O sea, que teníamos un equipo que, por ejemplo, pues logró entrevistas con Indira Gandhi, con el doctor Barnard del trasplante de corazón, con Jan Smith en Rhodesia. Dice, bueno, ¿y esto de Jan Smith en Rhodesia les interesaba a los madrileños? Pues no, pero no como una cosa cercana, pero veían que el periódico tenía una movilidad y una capacidad de acción extraordinaria. Sobre todo, por ejemplo, en un concurso que inventamos que se llamaba el avión del Alcázar. El avión del Alcázar era que mandando un cupón se podía optar a ser una de las personas que iban a ir con el Real Madrid en la Champions. Pues era algo muy codiciado entonces. Y entonces era codiciado, había colas y había todo para entregar los cupones, luego ya se podían mandar por carta y fue una cosa que tuvo muchísimo éxito, el avión del Alcázar, que lo hicimos durante bastantes años, los años que yo estuve allí. Y entonces lo que ocurrió es que hubo un editorial en Nuevo Diario que fue de Gallito a Paloma, aunque armó la de San Quintín porque era un ataque, es decir, atacaba tanto al... Por aquí la respuesta que les dedicó, este es el recuadrito de Gallito Paloma y les dedicó... Pues dedicó toda una plana y poco menos que sacándonos los ojos, pero ¿qué le vamos a hacer? Nosotros ahí dijimos pues que Emilio Romero era un gallito que se había convertido en una paloma. Y entonces, claro, con un dibujito de un gallito, el que publicaba Pueblo, y una paloma que sacamos de no sé dónde. Bueno, yo creo que ese asunto por parte de Nuevo Diario fue excesivamente agresivo y por parte de Pueblo descomunalmente agresivo. Lo cierto es que hubo una tensión muy fuerte y que eso pues constituyó, pues también le fue bien un poco a Nuevo Diario, pero yo creo que no era el estilo del periódico el de ese editorial. Yo creo que nosotros nos pasamos. Fíjese que cuando se produce el cierre del diario Madrid, que es este mismo año, los periódicos Nuevo Diario y El Alcázar apoyan a Madrid y entonces hay una gran ira tanto de Pueblo como de Arriba contra ustedes. Me da la atención, por ejemplo, un artículo del señor Blanco Tobío, gran periodista, pero que hace una editorial, La Otra Prensa, donde apoya a don Emilio Romero y dice: ¿quiénes son estos que están juzgándonos? Un puñado de recién llegados al mundo de periodistas con actitudes adolescentes. O sea, le faltó decir niñatos. Blanco Tobío, que fue muy amigo mío porque era un tío estupendo, pues estaba a mí me comentó en una ocasión, hombre, claro, es que mi edad me llevó a estar en la prensa del movimiento. A lo mejor, si hubiese sido más joven, hubiese estado con vosotros. Esto me lo dijo a mí personalmente. Fue muy amigo mío, es una grandísima persona. Como Emilio Romero fue amigo mío. Esto es curioso porque la gente pensaba pues que si nos veíamos pues nos lanzábamos al cuello. Y amigo mío porque comíamos mucho con personajes, ministros o lo que nos llamaran, y entonces pues estabas y hablabas y lo de la prensa pues estaba un poco desmesurado. Es decir, que era más el ruido de la polémica que la realidad de los enfrentamientos. Vamos a contar el momento de la parte que yo creo que es menos conocida de lo que debería, del asedio, no sé cómo llamarlo, al diario El Alcázar, pocos meses después del tema del Madrid. Tengo entendido que el detonante es un artículo, precisamente por defender al diario Madrid, firmado por Saralegui, no sé si es un apodo o alguien llamado Saralegui. Francisco José Saralegui, que era un señor que se dedicaba a la supervisión de la redacción. Entonces el diario Madrid, la ley de prensa, arma la de San Quintín y empieza a desarrollarse una cuestión que es que como los prensa y ediciones que editaba el Alcázar tenía un contrato de alquiler del periódico, pues entonces Fraga lo que vio que la nuda propiedad del periódico era de la Hermandad de Defensores del Alcázar. Entonces enfrentó a ambos sin darnos opción a defendernos, a los de prensa y ediciones, pues cerró el periódico. Yo recuerdo el día que cerraron el periódico que yo volví a ser director del Alcázar. Un solo día, o sea, yo fui 4 años
y un día como si fuera una pena de cárcel, 4 años y un día. Y el día que volvía, cerraron el periódico como diciendo, ahora vuelve este tío, pues no por mí, sino por la empresa, pues cerraron el periódico. Entonces yo me fui a cenar, yo suelo cenar a las 9:30, y me llamaron por teléfono, y era Jiménez Quílez, que era director general de prensa, y me dijo, oye, José Luis, tengo que darte la peor noticia de toda mi vida. Dijo, tú dirás, os cerramos el periódico. Bueno, pero ¿qué nos los cerráis? ¿Por 2 meses o por 1 mes? La sanción. No, definitivamente. Porque han presentado unos papeles la hermandad y os quitamos la propiedad del periódico. O sea, mañana no podéis salir. Digo, y el periódico que está hecho ya hoy no puede salir. No lo llevéis a firmar, que había que firmarlo. Según la ley de prensa había que como una visión previa por parte de la administración, y ya no lo llevamos. Y entonces empezó todo el jaleo, en el cual estuvimos casi 100 días reunidos en asamblea continua la Asociación de Redactores, de la que yo era presidente. Intentamos todo tipo de salidas, por ejemplo, una cosa que se ha escrito muy poco desde el punto de vista periodístico e histórico, fue que Prensa y Ediciones, Prensa Española, me llamó a mí y me dijo, ¿tú estarías dispuesto a hacer un periódico de tarde con nosotros? Y dijo, todo hay que hablarlo, ¿no? Bueno, se llamaría Blanco y Negro Diario. Y entonces me dijo, pues muy bien, voy. Entonces estuve hablando con ellos, luego se lo expliqué a la redacción y le dije, pues de los que estamos aquí, 60 o 70 éramos entre redactores y eso, nos cogen hasta 45, o sea que veremos cómo lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que hay una salida. Entonces Prensa Española pidió el periódico y siguió un proceso. Entonces en el ministerio se lo aceptaron, pero dijeron, mándenos la lista de quién será el director y tal. Mandaron, iba yo como director, y entonces Fraga dijo, no, si este señor va como director, yo no apruebo el periódico. Le han puesto ya la marca a usted de... Bueno, y entonces non grato. Yo llamé a la secretaria de Fraga, le dije, querría hablar con el ministro. Entonces, pues si yo le llamaré tal. Y al día siguiente me recibió. O sea, ¿y qué motivo? Ya estamos ya en febrero del 69. Había habido un estado de excepción, no lo olvidemos. Y entonces Fraga me recibe, yo le explico, le digo, mire, ha habido el cierre, que le voy a contar a usted del cierre, pero yo creo que puedo irme con una serie de gente. No, mientras yo sea un ministro, usted tendrá que pasar por encima de mi cadáver para ser director. Yo le dije, mire, yo no me dedico a pasar por encima del cadáver de nadie. Pues mientras yo sea ministro, usted no será director. Bueno, pues muy bien, estuvimos hablando y entonces hubo una cosa sorprendente porque me dijo, y a usted le respeto como periodista y si quiere le doy un puesto en Televisión Española. Y yo le dije, bueno, fíjese usted con qué cara voy a ir yo a los redactores a decirle, oye, esto no sale, pero yo me voy a Televisión Española porque me han ofrecido un puesto. Sería una traición y una canallada, ¿no? Ah, usted verá. La oferta está abierta, pero de director de tal y nuevo, y el periódico, el Blanco y Negro Diario, no salió, porque Prensa Española dijo, pues no, pues si nos impone el director, el ministerio, pues no sale el periódico. Eso hizo que mis contactos con los Luca de Tena, estamos en el año 69, dieran fruto en el año 75, que es cuando me ofrecen dirigir ABC. Luego le voy a comentar el tema ABC, pero por terminar el apartado de PESA, hay una cosa que tengo una curiosidad, pero ¿quién era exactamente la hermandad? Porque se cita en los... No, la hermandad eran los defensores. Y el periódico El Alcázar es una maravilla desde el punto de vista de su nacimiento. Yo no hubiese quitado la cruz de laureada. La laureada yo personalmente no lo hubiera quitado. La quitaron antes de llegar yo. Era una cosa que me parece estupendo porque el nacimiento del periódico fue en pleno asedio. Y en gesta histórica. Y gesta histórica formidable. O sea que era un periódico desde el punto de vista, llamemos,
de perfil, de fuerza, de nervio, era estupendo, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que pasa es que los defensores eran gente muy complicada. ¿Quién estaría tipo Waldo de Mier o Milán del Bosch? Waldo de Mier es respetabilísimo, yo le aprecié. Lo digo porque sí, dicen que fue uno de los que más maniobró el que más maniobró, quizá él el que más, y Lucio del Álamo, que luego no jugó. Aquí hubo una guerra de comunicados el mismo día, donde dice uno que el director va a ser usted y otro Lucio del Álamo, que dices. Bueno, entonces las luchas esas hay que situarlas en el tiempo aquel, en las horas de tensión. Luego, leyéndolo, viéndolo por escrito, parece magnificado, pero las cosas son más sencillas, ¿eh? Las cosas históricas, y esto es pequeña historia del periodismo español, son más sencillas. Y luego los tempos a veces cambian a toda velocidad. Luego el periódico que siguieron haciendo, yo lo respeto, no diré ni una sola palabra contra el estilo del periódico que siguió, porque ellos empalmaron con lo que creían que era un periódico de ultraderecha, que no tuvo éxito, y luego pues que se fue apagando. Pero, disculpen, desde el máximo respeto a ese último Alcázar, estuvo aquí de hecho don Antonio Gibello, pero a usted que trabajó por un Alcázar, digamos, a favor de la reforma, a favor de la transición, ¿no le produce una reflexión curiosa que Alcázar haya quedado en la memoria de mucha gente con el periódico contrario a las reformas, contrario a la transición? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Llorar, gritar, decir No, sencillamente pues eso es la vida es así, ¿eh? Y entonces muchas veces, igual que ocurre en nuestras familias, en cualquiera de nuestras familias o en una empresa, pues hay cosas que dicen, es que esto no tiene explicación. Bueno, pues si no tiene explicación no vamos a decir que hubo otro Alcázar que quiso ser democrático y lo tumbó Fraga. Bueno, ya los historiadores, ustedes que se dedican a esta cosa tan bonita de revisar la historia del periodismo español, pues lo verán, pero nosotros, pues muy bien. Yo una de las cosas que he tenido mucha suerte en mi vida es, dicen que los buenos boxeadores han de tener dos características, que es pegar bien y encajar bien. Entonces, yo he recibido tantos palos en mi vida que lo que puedo decir es que soy un buen encajador. Y luego, y yo creo que es a favor de mi propia vida, ¿no? Que no he tenido rencores. Es decir, que es que Fraga tal, pues Fraga lo haría en conciencia y él creía que debía hacer eso. Los del Alcázar, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tirar para adelante, vamos a construir y no a quedaros en rencores que le queman a uno la sangre. Nos quedaba el otro periódico antes de pasar a la ABC, que es Nuevo Diario. ¿Qué pasó para que Pesa, que podía haber sido el gran grupo mediático del cambio, ¿no? De repente desapareciera? El Alcázar directamente se lo cerraron desde el gobierno, y Nuevo Diario, ¿en qué momento desaparece Pesa y acaba en manos de Lucas Oriol, que es la...? Bueno, sencillamente porque el Alcázar era viable y Nuevo Diario no era viable. Al dejar solo a Nuevo Diario hubo un primer problema de qué se hacía con la gente, y fue una debacle desde el punto de vista económico. Luego eso se llevó porque la decisión de Fraga de cerrar el periódico llegó al Tribunal Supremo y se ganó en el Tribunal Supremo, lo cual fue un estallido de alegría, pero ya estaba tan desmontado todo que no se pudo volver a... ¿No les devolvieron a ustedes la cabecera? No, la cabecera no la devolvieron porque hubo una negociación y hubo una compensación económica a la empresa que le sirvió pues para pagar lo que debía a la gente y nada más, ¿no? Ese es el punto. Por eso, una curiosidad, porque entonces cuando llegó el nuevo equipo cazado por Lucio del Álamo, ¿no contó con la redacción anterior? Bueno, nada, cero. La redacción anterior se quedó toda durante 100 días. Estuvimos reuniéndonos, defendiéndonos, porque se llevó al Tribunal Supremo y estaba con urgencia y se estaba esperando, y luego resolvieron más tarde y se diluyó aquello, se dio la baja a toda la gente. Lo digo porque, discúlpeme si estoy haciendo una lectura un poco malvada, pero podría pensarse que si el director de un periódico es el presidente de la sección de la prensa, se preocuparía de que todos los trabajadores del antiguo Alcázar estuvieran en el nuevo Alcázar. Nada, hay que situarse en aquellos momentos y no fue así.
En fin, vamos a pasar al capítulo que ya es llegando a la transición, año 75, año de cambio. Este es un reportaje que hizo Cambio 16 que llamó Terremoto en ABC. Y el motivo fue porque empieza el año 75, acaba de fallecer el marqués de Luca de Tena, hacía ya un tiempo que Torcuato Luca de Tena era director, y repentinamente se decide cesar a don Torcuato Luca de Tena de director, que para ser presidente de una llamada junta de fundadores existente, una junta existente y muy activa. Y se nombra como director a don José Luis Cebrián Bonet, que llama la atención a mucha gente. Llama la atención sobre todo a Luis María Ansón, que creía que le nombraban a él, y entonces trajeron a una persona de fuera que era yo. Yo me enteré que había habido una votación y que los redactores votaron en contra de mi fichaje. Y entonces yo me planteé, digo, pues me voy a meter en un volcán, ¿qué necesidad tengo yo a estas alturas con la historia reciente que tenía sobre mis espaldas? Pero dije, bueno, dirigir ABC es lo más importante que puede haber en este periódico. Incluso aunque tenga más tirada ahora El País y eso, el ABC sigue siendo el periódico español número 1. Y entonces eso no. Yo dije, pues bueno, si lo paso mal, pues lo paso mal. Los dos subdirectores que había con don Torcuato Luca de Tena, que eran el señor Ansón y el señor de Lorenzo, se fueron los dos. Se fueron los dos, eso lo hizo la empresa. Algo pasaría. Es decir, que el periódico estaba perdiendo vigor y estaba en el pleno tardofranquismo, que era un lío. Políticamente era un lío. Cuando se muere Franco, ¿qué pasa? El asesinato de Carrero dejó a España sin esa solución atada y bien atada. Enloquecida. Fue un año muy duro, 2 años muy difíciles, y luego la muerte de Franco pues podía ser pues la salida a la calle de los comunistas o de los que fueran, y luego pues se vio que lo hicieron bastante bien el empalme. Es decir, que el empalme, la transición ha sido, desde mi punto de vista, ejemplar. Sería una pena que ahora la segunda transición, que dice que puede producirse dentro de unos meses, pues fuera peor que esa. Yo creo que será buena. Yo tengo mucha confianza, yo soy naturalmente optimista. Eso estamos viendo, ¿eh? Totalmente. Luego le preguntaré por el futuro, porque además me interesa mucho saber su visión, y también por el tema de Cataluña, puesto que es usted... El tema de Cataluña es más difícil. Pero por seguir por el tema ABC, Ansón veo que lo nombran director de Blanco y Negro. Sí. No sé si hubo sinergia ahí entre ABC y Blanco y Negro. Ninguna. O lo que hubo es respeto por dos profesionales, ABC, el Ansón buenísimo y yo veterano ya, pues porque llevaba ya varias heridas en mi propio cuerpo, pero sobre todo lo que hubo fue respeto. Yo con Ansón he tenido una relación bastante buena a lo largo de mi vida. Cuando me nombraron a mi director fui a verle y le dije, oye, yo no sé por qué motivo me eligen a mí y no a ti, pero lo que me gustaría es hablar contigo persona a persona, y tuvimos una conversación muy buena que a mí me sirvió. Y que aunque él no quiso quedarse de subdirector. ¿O? No, es que ni se planteaba el quedarse de subdirector, lo elevaban a director de Blanco y Negro, de la revista. Yo le había conocido bastante cuando dirigí yo La Actualidad Española. Vamos a recordar algunos momentos tensos que había en ese momento, por ejemplo... Los últimos fusilamientos, hay que decir que la mayoría de la prensa, el ABC o el Ya, habían pedido clemencia, no fue así en este caso, y hubo una campaña muy anti-española de los países vecinos. No sé si en aquel momento hacer el periodismo internacional debía ser un poco tenso. No, el periodismo hay que hacerlo como venga. Es decir, ahí no se puede esperar decir que ha habido el tema de las penas de muerte, que ha habido las Torres Gemelas, ¿qué tal? Que han metido aquí un bombazo tremendo en las Torres Gemelas. ¿Y qué hacemos? Pues vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar? Y el episodio más destacado que usted le tocó, como a los que no olvidan ninguno de los directores de Madrid, hay una anécdota que es la muerte de Franco. Se ha contado muy poco. Es decir, que en ABC... Incluso antes de ficharme, yo entro en marzo del año que muere Franco y me encuentro que me dicen, tenemos en reserva una biografía escrita por don Manuel Aznar, el abuelo del presidente Aznar, que colaboraba en ABC, el mejor periodista quizá que haya habido, uno de los mejores de España,
que ha escrito una biografía de Franco. Entonces esta biografía la tenemos tecleada y con las fotos y todo, solo para tirarlo cuando Franco se ponga mal o cuando Franco se muera. Con lo cual, el día que Franco se muera, daremos el ejemplar con la noticia y el suplemento, que es este. Y entonces, muy bien, pues yo dije, pues muy bien, una cosa menos que tengo que hacer cuando se plantee. Entonces Franco se muere un mes antes de lo que se murió. Franco se muere cuando Pilar Franco, la hermana, en una reunión con la prensa dice: uy, veo a mi hermano muy mal. Y entonces se corrió la noticia diciendo: oh, la hermana de Franco ha dicho que Franco está como para morirse. Y entonces duró durante un mes. Es curioso porque pese a la falta de libertad, aunque teníamos ley de prensa, pero de la muerte de Franco se informó estupendamente bien. O sea, en los periódicos, partes, sí. Estupendo, de los partes, de las cosas tan Reacciones, sorprendentes que hubo en torno a eso. Pero recuerdo, y la anécdota es por este periódico, porque entonces se tiró el suplemento un mes antes de morirse y lo teníamos guardado, pero con una tirada muy fuerte de, pues no sé si era 550.000 ejemplares, una burrada de estas, ¿no? Porque era el día de la muerte de Franco. Y entonces se guardó en unos almacenes y de vez en cuando pues se veía cómo estaba, porque por la humedad y por tal se podían estropear, el papel es... Y entonces llegó una de las personas que vigilaba y dijo: atención, que el suplemento amarillea. Amarillea, que quería decir que el papel ya estaba, se estaba gastando. Y entonces pues hubo que abrigarlo, hubo que poner colchones y cosas para mantener el calor y que no saliera aguantara, amarillo, ¿no? Pero fue memorable, decir, que amarillea, el suplemento amarillea. Bueno, aquello fue... Yo es la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida, la muerte de Franco. Ustedes sacaron en aquel 20 de noviembre 4 ediciones que he visto. Bueno, sí. Y me llama la atención que el editorial, el mismo 20 de noviembre, una de las cosas que hacían es Inmovilismo y Futuro, y hacían una crítica al inmovilismo el mismo día de la muerte de Franco. Bueno, de acuerdo, eso son cosas que... Luego la vida, eso estaba, el periódico estaba hecho y Franco se murió por la noche muy tarde y hubo que hacer ediciones y aquello. Son cosas que hay que verlas sobre el terreno. Luego, lo que queda, por ejemplo, en el periódico El Alcázar del que hablamos antes, una de las cosas que a mí me benefició desde el punto de vista de director es que cuando asesinaron a Kennedy, lo trató sensacionalmente el periódico. Y hizo una edición de 10.000 ejemplares, que no es nada, pero que se vendió íntegra en la cola que había en la embajada norteamericana para firmar la condolencia de los españoles a la muerte de Kennedy. Y no se pudo... Yo no tengo un ejemplar guardado porque se agotó. Esos 10.000 ejemplares se los comió la gente. Causó un gran impacto el asesinato de Kennedy en 22 de noviembre de 1963. Y entonces ese asunto, una de mis máximas, estas varitas mágicas, que no han sido mágicas, sino hubiese ido la cosa de otra manera, pero en fin, que me servían a mí, era: hay que ser grandes en los grandes temas. O sea, la muerte de Franco, gran tema, hay que ser grandes. Por ejemplo, a mí me llamó la atención hace unos pocos días cuando vi uno de los mejores ejemplares que yo recuerdo desde que yo estoy vivo y sigo el periódico ABC, el de la muerte del Duque de Suárez. Hizo el ABC un periódico maravilloso, quizá el mejor de su colección. Esto es muy fuerte decirlo, pero lo digo consciente de que puede ser verdad. Que vale la pena conservar a los que nos gusta... Bueno, conservar a las ratas de biblioteca y eso, pero la gente no suele conservar. Hay gente sí que hace colecciones y tal y cual. Pero quiero decir que los grandes temas hay que tratarlos de forma muy potente, porque es lo que el periódico agradece, pero lo que agradece el lector, y esa es una experiencia continuada, es que no le hagan trampas, que el periódico no juegue con él, que no le tomen el pelo. O sea, el periódico ha de saber quién le lee y por qué le lee.
Y hay que ser muy honrados, excepcionalmente honrados. De su etapa de ABC hubo un medio que fue contra usted, aunque yo no sé si iba contra usted o contra el presidente de la Junta de Fundadores, que fue Cambio 16, que le presentó una demanda por este recuadrito, por 16 cambios, y Cambio 16 dedicó hasta 3 ejemplares a meterse contra el ABC, contra usted y sobre todo contra Torcuato Luca de Tena, que era el firmante, que consideraban que estaba detrás de esos textos. Que además él aún dijo que era el firmante. Torcuato Luca de Tena es uno de los personajes más brillantes que he conocido en mi vida. He tenido la suerte de conocer a muchísima gente a través de mi vida profesional, y Torcuato era la pasión, era como un volcán, ¿no? Y entonces cuando se produjo eso, que armó mucho jaleo, luego se quedó en nada, pues él dijo, no, yo doy la cara y tal. Muy bien, de acuerdo. ¿Pero había algún motivo por el cual, digamos, Juan Tomás de Salas o Luis González Seara tuvieran algo contra ABC o contra...? Pues porque las polémicas siempre se veían como que tengo polémica, luego existo. Claro, muy más pequeño, en una revista Era joven. Más pequeño tal. Y sobre todo estaban recién llegados y bueno. Vamos a ver, ahora que hablar usted de Suárez, pues también era director de ABC en el momento en el que se elige presidente del gobierno de Alfonso Suárez. Luca de Tena, por cierto, es de los pocos que tiene una despedida amable contra don Carlos Arias Navarro. Lo digo porque a mí siempre me ha dado la impresión, y aquí uso la incorrecta primera persona, pero me ha dado siempre la impresión de que Carlos Arias Navarro, cuando sale, es muy linchado, porque por un lado la prensa de extrema derecha no le perdona el que empezara las reformas, y la prensa, digamos, progresista no le perdona que no las llevara... Yo creo que lo conocí personalmente y hablé con él. Era un hombre, pues, que se encontró con que le rebasaba el tiempo y la aceleración histórica. No se puede entender a Adolfo Suárez sin saber que estaba trabajando en el equipo de Carlos Arias Navarro y que representaba un poco la juventud y lo que España deseaba en el futuro, ¿no? Yo creo que fue un hombre honrado, respetable, que el intento del 12 de febrero de hacer una cosa, eso fue como una marca, el 12 de febrero, tal, la democratización, y luego pues se quedó en agua de borrajas, ¿no? O sea que... Cuando llega, se sabe que el presidente es Suárez, algunos, como el diario El País, dicen qué error, qué inmenso error, pero veo que en su caso... El País no lo dice Ricardo de la Cierva. Efectivamente, toda página... Es decir, le dan una plana entera en El País, pero en fin, yo creo que qué inmenso error también el que cometió el propio Ricardo de la Cierva, que es uno de los hombres más valiosos que tiene la historiografía española, pero que en ese aspecto, pues, yo creo que se equivocó. En cambio, he visto que la ABC parece ver con buenos ojos la llegada del señor Suárez. Hablan de una nueva generación, de un presidente joven. Si no es con buenos ojos ni con malos ojos, sino que era necesario que hubiese un cambio. Entonces mucha gente dijo, este está poco curtido políticamente, y es una expresión que se utilizó. Es que ha hecho un gobierno de penenes, es decir, de gente que no eran catedráticos, sino que eran como profesores no numerarios. Bueno, en cualquier caso... yo creo que España le tiene un agradecimiento que se le ha pagado. Es decir, yo creo que es difícil que se pueda hacer una despedida de un expresidente como la que se ha hecho en España. Es decir, y aquí volvemos a un tema que es lo que más chocará probablemente a los internautas, que es el apoyo de aquel ABC, con usted como director, a Manuel Fraga en su proyecto de Alianza Popular. Es que había dos vertientes, es decir, dentro del periódico había los partidarios de UCD y los partidarios de Alianza Popular. Y entonces el periódico y el propio director, que era yo, estábamos en un juego, es decir, que era el periódico de la derecha, pero es que había dos derechas. ¿Y puedo decir que cada Luca de Tena estaba más con una y con otra? Pues sí, porque luego lucharon y se enfrentaron los dos hermanos y ganó la postura de Guillermo Luca de Tena. Pero eso ya después de las primeras elecciones, porque antes de las primeras elecciones... Después de las primeras elecciones, cuando queda claro quién tiene el poder. Digo porque antes de las elecciones dimite Nemesio Fernández Cuesta, y la lectura que se da es que dimite porque está más cerca, sobre todo a través de los artículos de Torcuato Luca de Tena y de José María Ruiz Gallardón, más cerca de Alianza Popular que de José María Ruiz Gallardón, que es una de las personas que a mí me ha llamado más la atención, porque dictaba a una secretaria, dictaba el editorial y no había que corregir ni una línea,
es uno de los tipos más listos que he conocido en mi vida y más vibrantes, pues era muy de derechas, era un prototipo de una derecha posfranquista más derecha, y UCD era más aperturista. Entonces en eso la personificación fue Torcuato y Guillermo. Es decir, y venció Guillermo, que venció en la UCD, y que fue el que me sucedió a mí. Y a este le tocó un poco mediar entre los dos hermanos. A mí no me tocó mediar, a mí me tocó observar las cosas y tener prudencia. Mediar. Pero en el referéndum de reforma política, en el que su antiguo periódico, el Alcázar, pide abiertamente no, fíjese qué diferencia entre el ABC dirigido por usted y el Alcázar dirigido por el señor Gibello. Pero el Alcázar no existía ya, no tenía ninguna repercusión. Y el ABC ha sido el periódico de la derecha española y lo seguirá siendo, porque ahora que hay otros que lo intentan, pues el periódico ABC es, desde el punto de vista personal, yo me alegro de haber sido director de ABC porque ha sido una experiencia única, irrepetible. Vamos a la última polémica. El ABC, que había apoyado totalmente la reforma política, rotundos y tal, cuando llega la legalización del Partido Comunista, editorialmente matiza, dice, ahí tenemos nuestras discrepancias. Y esa matización, que fue un editorial hecho rapidísimamente, pero muy bien hecho, en mi opinión, era que creía el periódico que se legalizaba el Partido Comunista demasiado pronto. No estaba en contra de la legalización en sí, pero sí de la forma como se hizo, que se hizo en una Semana Santa, además. Una cosa que decía, que pues interesante, dice, es preocupante que a la cabeza del partido sigan los mismos dirigentes de la Guerra Civil, como Dolores Ibarra y Santiago Carrillo, y recordamos que no es democracia moneda de curso legal ni en la Cuba de Castro ni en la Rusia de Brezhnev. O sea, algunas de las cosas que comentaban en esta historia. Fue la postura del periódico. Pero alguien podría pensar que fue impuesto por Luca de Tena. ¿Usted compartía...? Yo compartí ese editorial, si no, no se hubiese publicado. Hay que decir que a lo mejor los internautas más jóvenes no lo saben, que en aquel momento todavía existían todas las dictaduras comunistas de la Europa del Este. Sí. Que pueden decir, viene una sucursal... La historia es difícil de coger completamente y decir, hay que ponerse en aquellos momentos, y en aquellos momentos el periódico consideró que había habido una aceleración excesiva por parte de Suárez. Por otro lado, pues Suárez pues seguía siendo apoyado por el periódico. Otra cosa que tuvo la transición como parte trágica fue la parte de las matanzas de terrorismo, de ETA, Grapo, Atocha. Y hubo un editorial conjunto, por la unidad de todos, que firmaron todos. ABC, Arriba, 16, El Alcázar, El País, Informaciones, Pueblo y Ya. Sí, fue una reunión en la cual pues yo creo que es un poco espejo de la buena voluntad que había. O sea, la gente no quería atisbos de guerra civil, no ya de guerra civil, sino de malestar, ¿no? Y entonces, pues ahí, pues no sé quién fue el que lo promovió, no me acuerdo. Pero a mí me llamaron y yo fui encantado y luego dije, este sería el texto. Pues muy bien, ABC está de acuerdo con ello. Luego, cuando se legalizó el Partido Comunista, se intentó un segundo editorial conjunto y ahí no se, a favor de la y ahí no se consiguió porque ni el Alcázar ni ABC quisieron suscribirlo. Ahí está. Sus razones habría. No, que tampoco se mete por no, pero quiero decir que ahí la unidad de todos, yo creo que es un editorial que queda ahí en la historia de creo que es la única vez, ¿no?, que toda la prensa de Madrid ha firmado un editorial pues conjunto. Yo creo que sí, después de Franco y antes de Franco. O sea que es un documento bueno. Por cierto, una cosa que dijo la prensa entonces, cuando digo prensa me refiero sobre todo a las revistas Posible y Cambio 16, ella es la que da la intención, cuando pasó lo del PC y la que no firmara el ABC, dicen, eso es culpa de que no de Cebrián Bonet, sino de Torcuato, Luca de Tena y Brunet y de José María Ruiz Gallardón, que son los que están impidiendo que el ABC se sume al cambio. Bueno, al cambio. Era la opinión de ellos verían por qué tenían esa opinión. Yo no puedo juzgarles. Pero a título personal, ¿se consideraba usted que quizá coartaban estas dos figuras que estoy citando? No. Yo nunca me encontré en el ABC. Todo lo que hice durante el tiempo que estuve lo firmaría ahora igual, sabiendo lo que es dirigir un periódico en un periodo de transición política tan difícil como fue la transición española. No quiero dejar de antes de acabar con el tema ABC, algunas figuras que empezaron en ese momento, y una figura que creo que empezó en el ABC y en la actualidad española
fue don Pedro J. Ramírez, que Sí. creo que en ese ABC de José Luis Cebrián Bonet fue cuando empezó a ser conocido. Bueno, tiene una pequeña historia y es, aunque yo cuando dirigía la Actualidad Española, que fue después del cierre del Alcázar, pues volví a la Actualidad donde había empezado a trabajar. Y entonces, en un verano pedimos gente, pues chicos de estos que están para prácticas. Y siempre llamábamos a uno de la Universidad de Navarra y a uno de la Universidad Central de Madrid, ¿no? Y entonces de Navarra me dijeron, hay un periodista que es muy bueno, que le gusta mucho el teatro, sobre todo lo que parece que le gusta más es el teatro, pero que es muy rápido y muy bien. Vino. Entonces yo recuerdo que a los pocos días de estar en el periódico le dije, oye, el Barcelona ha fichado a Cruyff. Tendríamos que intentar una entrevista, a ver si nos da una entrevista exclusiva o una entrevista. Y Pedro J. me dijo, es que yo de fútbol no entiendo. Yo le dije, pues yo sí, con lo cual yo te explico y tú te vas para allá e intentas la entrevista. Hizo la entrevista, que fue, por cierto, muy buena. Entonces Pedro J., cuando yo me fui al periódico, él seguía en órbita de la actualidad, pero no fijo, y entonces tuvo que hacer la milicia normal, como soldado normal. Y entonces en ABC no querían que yo fichara gente porque estaba muy completa la redacción, yo fiché a muy poca gente, entre ellos a Pilar Urbano, y claro, Pilar Urbano trabajó conmigo desde el principio. Y entonces a Pedro J. le dije, mira, ha habido un accidente en el que se ha matado un fotógrafo, el chofer y el redactor de deportes. Yo tengo un sitio de deportes, ¿te interesa entrar? Y dijo, bueno, tendré que ya. Él ya había espabilado sabiendo que el deporte es importante también en España, sobre todo. Y entonces entró en la sección de deportes. Lo que pasa que luego fue subiendo escalones y llegó a hacer una sección que es la que le dio más renombre, que se titulaba 100 españoles para la democracia, donde de 100 él debió hacer unos 60 o cosas así. Sí, que además hay que decir que ahí había de todo el abanico, desde republicanos de izquierda, Esquerra Republicana, Pérez Escolar, lo hizo muy bien como suele hacer las cosas, es muy buen periodista. Creo que consiguió, y creo que era usted director, si no me corrige, unas declaraciones de Nicolás Franco de cómo había sido el tema de la operación. Puede que sí. Sé que consiguió hacer amistades ahí con Garrigues, Ordóñez. Sobre todo con Ordóñez. Ordóñez fue su íntimo amigo, y luego con otra mucha gente, porque tiene grandes dotes de sociabilidad, es indudable. Cuando se produce su salida en la dirección de ABC, poco después de las primeras elecciones, en octubre del 77, se argumentan dos posibles motivos. Uno es que por la historia que tenía ABC arrastraba una cierta crisis que no sufría, por ejemplo, el país, que acababa de aparecer y no arrastraba ningún tipo de tema, ni de talleres ni de personal. Y otro, por tema, ¿quién podría pensar? ¿Será que a lo mejor al gobierno de UCD le interesa más alguien más próximo a ellos, como es el don Guillermo Luca de Tena? Mi salida es, honestamente, porque a mí la empresa me dice, tenemos una crisis fuerte interna, entonces ha de volver una ABC a la dirección. ¿A ti te interesa seguir como director adjunto o como subdirector? Más bien director adjunto. Yo le dije, no, yo habiendo sido director no me interesa eso. Hombre, pero te tendrías que quedar con nosotros y tal. Bueno, entonces, como yo sabía que salir de ABC era para mí muy duro, porque ¿dónde te vas a meter después de haber sido director de ABC? ¿Quién te va a fichar? Entonces, pues dije, vamos a buscar una solución, vamos a hacer un periodo en el cual yo esté en un gabinete de estudios, que es como me ficharon, y luego ya veremos, que se calmen las aguas y que la empresa vea lo que le conviene más y yo también lo que me conviene más. Luego, pasado un año, pues yo decidí irme. Y pasa con otro periodista muy destacado, que es, bueno, que no sé si antes hubo otro episodio, pero sé que estuvo casi 11 años antes de llegar a la dirección, encargado de una sección de Europa Press con Antonio Herrero Losada de director. Bueno, en una sección no, porque allí hubo lo siguiente, es decir, que a mí yo he pasado por prensa diaria, por prensa tarde, prensa de la mañana, por todo tipo de cosas,
pues porque hay que adaptarse y hay que comer y hay que vivir. Pero entonces en Europa Press me llamaron y me dijeron, oye, ¿a ti que te gustan esto? Y precisamente porque estaba en el Gabinete de Estudios de Prensa Española. Dijo, ¿por qué no haces un estudio de viabilidad de Europa Press Reportajes e incluso de futuro de Europa Press Televisión? Dije, bueno, pues muy bien. ¿Y esto en cuánto tiempo? Bueno, pues tal, 2 meses o 3. Yo hice el estudio, creo que lo hice más rápido, lo hice en 15 o 20 días. Era un buen estudio. Entonces el presidente de Europa Press me dijo, oye, ¿y no te vendrías tú a hacerlo? Dijo, bueno, yo ahora estoy en paro, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que es un contrato de 6 meses. ¿Nos va bien a los dos? Yo sigo. ¿Nos va mal? Cortamos. Pues muy bien, tal. Y entonces entré en Europa Press Reportajes, que se llamó así, como director. O sea que desde el punto de vista del grupo Europa Press me dieron la categoría de director, a la que accedió Antonio Herrero Losada, por cierto, el mejor periodista que he conocido en mi vida, sin duda alguna el número 1. Y entonces pues yo estuve allí durante 11 años seguidos trabajando hasta que vieron que Antonio Herrero Losada se puso enfermo y luego detectaron que era un cáncer muy, muy rápido. Entonces la empresa me pidió si yo quería ser director de Europa Press Noticias. Yo puse mala cara porque dije, llego ya demasiado mayor para esto, ¿no? Y además yo, aunque lo de noticias pues me gusta y tal, pero vamos, si queréis, si la empresa lo necesita, yo actúo de puente. Entonces estuve 6 años. Que es un puente considerable. Sí, porque las cosas, pues hubo su trabajo. Europa Press es una escuela de periodismo perfecta. O sea, yo creo que de los sitios donde he estado es donde he visto que la gente aprende más. Luego también es un sitio peligroso porque los periódicos tiran mucho de gente de Europa Press porque saben que son muy buenos periodistas. Se exige muchísimo. Eso lo marcó Antonio Herrero Losada, cuyo hijo, Antonio Herrero Lima, lo incorporé yo a Reportajes. O sea, que estuvo ahí estuvo trabajando conmigo. Es una de las personas... Antes de la radio, antes de convertirse Antes de la radio lo fichó Butanito. Lo fichó José María García porque le hizo una entrevista a José María García y José María García dijo, caramba, este tío, este es un futuro, es un valor futuro. Y entonces le ofrecieron el irse a la radio y él descubrió que yo creo que fue un prototipo de reportero de radio. Genial. Y luego pues tuvo la muerte esa subterránea y prematura que a todos nos dejó tan dolidos, porque era muy buen chaval. Yo le aprecio mucho. En el campo de las anécdotas, ¿se acuerda usted aquel curso en el Escorial de Diego Carcedo en el que Juan Luis Cebrián clamó contra Europa Press? Dice... Bueno, eso más que anécdota fue una cosa, y es que los medios actuales, es decir, del telefonillo, del otro y tal, no se tenían normalmente. Lo más era grabar algo que dijera la gente. Y entonces cubrimos una información en la cual intervino en un momento en que estaba el país enfrentado al resto de la prensa, tanto al ABC como a Diario 16, a todos, ¿no? Y entonces, en una intervención, Juan Luis Cebrián dijo, el sindicato del crimen, refiriéndose a los otros periódicos. Y entonces Europa Press dio la noticia y a mí me llaman no me llamó el propio Juan Luis Cebrián, que es muy amigo mío, sino que me llamó el subdirector o algo diciendo, oye, nos damos de baja del servicio de Europa Press. Para nosotros era terrible, no solo por el dinero, sino que el ABC, que el país se diera de baja del servicio de Europa Press. Y digo, ¿y qué ha pasado? Es que habéis mentido, habéis dicho que Juan Luis Cebrián ha dicho el sindicato del crimen y tal y cual. Bueno, pues yo me enteraré y te llamo. Entonces voy al redactor y dice, lo tengo grabado. O sea, que no había... Lo oímos y entonces yo llamé al minuto y dije, oye, que lo tenemos grabado. O sea, que ahí alguien está... ¿Lo tenéis grabado? Sí, si hace falta, vamos a
a publicarlo entero, íntegro. Bueno, ya veremos, tal y cual. Y entonces se suavizó la cosa. Bajó el tono de... Bajó el tono, pero es decir, aquí no falla, es decir, lo tenemos grabado. Pero no, por otro lado, pues también yo creo que en ese aspecto, pues luego cuando vi a Juan Luis le dije, bueno, estas cosas que nos pasan, de estos trompazos, pero que la amistad no desfallezca, y no ha desfallecido. Entiendo que dejó usted Europa Press voluntariamente. Bueno, dejé Europa Press porque había tenido un accidente de coche muy fuerte. Ay, no sabía. Sí, tuve un accidente en el cual me pude matar, pero no me maté, pero quedé con la columna bastante fastidiada y entonces pues hubo una negociación. Entonces llegamos a una solución para que yo, desde el punto de vista de indemnización y eso, pues saliera lo mejor que se pudiera desde el punto de vista económico, y por otro lado yo me planteaba el que no podía seguir. El ritmo de la agencia es terrible. Dirigir una agencia es terrible. Yo, de todas las cosas que he trabajado y que he dirigido, la agencia de noticias es la más dura. Y entonces, claro, yo honradamente dije, yo este ritmo no puedo con él, ¿no? Se buscó una solución intermedia, pero yo lo que no podía estar era como un poco fuera y dentro. Entonces, mira, vamos a encontrar una solución en la que rompamos el contrato y listo, ¿no? Creo que después hubo un director muy breve y después ya vino Ángel Expósito, que ya estuvo una etapa sí, más... Bueno, Ángel Expósito, que es muy buen periodista. Es muy buen periodista y muy buen amigo mío. El último proyecto así conocido en el que usted colaboró fue cuando en el año 97 el señor don Juan Pablo Villanueva, que también estuvo en el Nuevo Diario, compró la Gaceta de los Negocios con, según se publicó, el objetivo de que dejara de ser un económico para que fuera un generalista. Sí. Y le pidió a usted... Sí, ese ha sido mi último trabajo, que duró 2 años y medio, del que guardo pocos recuerdos, y ni malos ni buenos, pocos recuerdos. Don Juan Pablo de Villanueva había sido un niño prodigio. En el año 64 yo lo fiché en el Alcázar, había sido Premio Nacional de Periodismo y es la única persona a la cual yo no hice recorrer una serie de puestos, que es pasar por talleres, que donde espabila uno, pasar por deportes, pasar por sucesos, nacional, internacional, y luego ya ver en qué sitio lo ajustábamos, sino que de entrada le metí en la sección de editoriales, a las órdenes de Manuel Cerezales, que era un periodista muy bueno, y entonces este hombre es que tenía una pluma prodigiosa y una cabeza prodigiosa. Yo luego, pues él fue director de Nuevo Diario, el que me sustituyó a mí, y luego pues mantuve con él un gran contacto, pero un contacto pues humano, pero de vernos, de comer juntos o algo. Y cuando él se hizo con el periódico La Gaceta, eran 3 cosas, eran La Gaceta, una revista que se llamaba Soluciones, que luego no ha salido por ningún sitio, y la revista Dinero, que duró 3 o 4 años. Entonces me dijo, hombre, yo lo que quiero es hacer un periodismo dual, que sea parte económica y parte de información general. Pero le dije, eso me parece muy difícil. Y además en España mucho más, ¿no? Bueno, ¿tú vendrías conmigo o me apoyarías? Yo le dije, sí, si no tengo mando en plaza. Es decir, que yo lo que no quiero es mandar a otras personas. Yo puedo asesorar con el horario de toda la gente, o sea, no con un horario estrafalario, y luego intentarlo. Yo lo veo difícil, por no decir imposible. Bueno, pues vamos a intentarlo. Y entonces estuve con él desde el año 58, desde el año 98 hasta el 2000. Entonces en el año 2000, pues yo un día le dije, mira, yo creo que hemos llegado, por lo menos yo he llegado a techo, yo ya tengo 67 años, por lo tanto, pues creo que me debo jubilar. Además, empecé muy jovencillo. Y luego, por otro lado, yo veo que esto no es viable. Yo allí trabajé mucho en investigación. O sea, por ejemplo, hice un trabajo muy fuerte, muy bueno, sinceramente muy bueno, sobre la prensa italiana, en concreto sobre el periódico el 24 Ore, Il Sole 24 Ore, que es un periódico interesantísimo, económico, pero con mucha carga política. De hecho, la Gaceta acabó siendo vendida al Gobierno de Economía y cerró
el pasado diciembre, con lo cual de Sí. habilidad pues no debía... Ha sido una cosa pues que verlo, siempre le coges cariños a las cosas, pero eso fue una parte ya pues más de la respuesta a una amistad que un interés periodístico de primera división, ¿no? Pues ya terminando por la parte, digamos, buscar balances, una pregunta en el fondo ya me la ha respondido porque, bueno, la gran pregunta que no lo voy a formular porque es personal, pero que seguro algún internauta está preguntando es ¿cómo consigue usted conservarse tan bien, tanto de cabeza como Bueno, de...? pues porque Dios quiere, es decir, yo hay un factor que es clave en mi vida, ¿eh? Es decir, que yo descubrí el periodismo cuando empecé a estudiar periodismo y entonces digo, bueno, yo he nacido para esto. O sea que, nada. Segundo, hubo un factor muy importante en mi vida, es decir, que yo me hice del Opus Dei. Es decir, que yo decidí elegir ese camino personalmente, con libertad absoluta, y por tanto me llamó la atención que el fundador de la obra pues dijera que había que envolver el mundo en papel de periódico dando buena doctrina. Entonces eso a mí me causó un impacto enorme, tan enorme que decidí pues seguir ese camino personal, ¿no? Eso me ha dado una libertad extraordinaria durante toda mi vida y luego por otro lado pues me ha dado un contenido que yo creo que es como un plus, es decir, si en el Concilio Vaticano II dicen a la llamada universal a la santidad y al apostolado y que lo puede hacer uno en cualquier en la profesión que esté, dije pues esto a mí me va de miedo, ¿no? Y luego a lo largo de mi vida pues he seguido ese camino del que estoy absoluta y radicalmente satisfecho. Creo que contribuido a varias cosas, ¿eh? Uno, a no sembrar odio, es decir, yo nunca he sembrado odio en los periódicos, me he podido equivocar, yo he cometido una cantidad de errores espectacular. De hecho, nos ha contado que acabó amigo de mucha gente que fue... Bueno, o sea, he Emilio Romero, Fraga... Bueno, he acabado amigo de todo el que no ha querido no ser amigo mío, que también se da, la vida es durísima, ¿eh? Y esta profesión es una profesión de despellejarse, ¿no? Pero muy pocos, yo creo que sinceramente, de la gente que ha trabajado conmigo, que son 860 y no sé cuántos, pues yo llamo a uno o lo veo por la calle o algo y nos abrazamos, pues porque esto del trabajo periodístico da un plus porque estás metido dentro, ¿eh? Yo le quería preguntar, pero ya me la respondió un poco, habiendo conocido a todos los periodistas de renombre de este país, desde Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez, de los Sansón, Juan Aparicio, sí, Emilio Romero, quién era el que más le había impresionado, pero ya me ha contestado que Antonio Herrero Losada. A mí la persona en la que he estado por sencillez, por capacidad de respuesta, por honradez, por volcarse con la gente que trabajaba con él. Eso es la gran enseñanza que yo tuve ya en un periodo de madurez. ¿Cómo se puede querer tanto a la gente? O sea que cada persona que trabajaba con él se volcaba para enseñarle. Eso es una maravilla. Eso está por encima del periodismo, de la política, de lo que se quiera. Y por preguntarle por el otro lado de la barrera, es decir, la política, ¿ha habido algún político en el que diríamos en toda esa etapa, hablamos de 50 años de periodismo, sí, que más le haya impactado? Es decir, pues la persona más abierta o que más... Bueno, Suárez era simpaticísimo. Yo con Suárez tuve bastante amistad incluso personal. Él me pidió que trabajara, si quería trabajar con él, cuando era director general de televisión. Me dijo, hombre, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Porque tenemos que reforzar la figura del rey, del futuro rey, del príncipe. Yo le dije, mira, esto de televisión, yo he hecho una tesis sobre televisión, pero no es lo mío. Entonces, bueno, pues, pero seguimos muy amigos, ¿eh? Y luego me ha impresionado mucho, pues hombre, hay gente que me ha impresionado mucho. Antonio Fontán me impresionó mucho, al que conocí cuando yo era jovencísimo, por una cosa, por la capacidad de unidad de vida, es decir, que era un hombre entero, ¿no? Y luego ha habido dentro de la izquierda, pues yo creo que Felipe González ha sido un hombre que ha hecho mucho bien a España, porque durante los años que estuvo gobernando, pues no fue un sembrador de odio, sino que intentó que la transición tirara para adelante.
Pues ya la última pregunta, que sería más o menos, ya me ha dicho algo sorprendente, que es muy optimista en un ambiente que hay tanto pesimismo, ahora que además, se pregunta además no solo por periodistas, sino por el tema, es usted catalán, ahora hay un gran debate con el tema de Cataluña. ¿Qué opina usted de cara a qué nos puede parar el futuro, tanto periodísticamente como en el caso de España? Bueno, primero, tema Cataluña no quiero hablar. Pues no. Sencillamente porque no tengo datos suficientes y sería una opinión superficial. Segundo, el futuro del periodismo está abierto como siempre. Es decir, siempre habrá lectores, siempre habrá gente en la calle, siempre habrá gente viendo la televisión, siempre habrá gente utilizando los medios online. Vamos a tener una cadena de revoluciones. Si las revoluciones las tenemos cada día, de pronto en Internet entra la imagen. ¿Ah? ¿Y qué? Pues que la imagen tiene tanta fuerza dentro de Internet como fuera de Internet. Luego, aunque hay velocidad, pues sí. O sea, el punto clave es el siguiente. Mientras haya que opinar, mientras haya que informarse, habrá periodistas. ¿En la crisis del papel? Pues puede que sí, pero los medios son en ese aspecto secundarios cuando lo que hay es un contacto con el lector, con el oyente, con el que participa, porque eso lo seguirá viendo mientras exista hombres. Por tanto, periodistas habrá siempre y con un sentido pues que tendrá que ser de honradez, que es lo que defender la verdad. Esa es la clave de esta profesión. Pues don José Luis Cebrián Bonet, ha sido un verdadero placer haberle tenido aquí en Periodista Digital y creo que también lo habrá sido para nuestros internautas. Y para mí también.